Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes, los que nos están viendo a través de la internet, nosotros en este mes de julio estamos teniendo esta serie que tiene que ver con el Cordero de Dios. Y esta idea del Cordero de Dios está tomado del libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis se usa esta imagen para representar a Jesucristo en numerosas ocasiones. Esta es la imagen por la cual se representa al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Y así hemos estado viendo durante este mes de julio. Por ejemplo, estuvimos viendo primero, como lo presenta en el capítulo 5, el Cordero que fue inmolado, o sea, que fue sacrificado. Así lo vio Juan, como un Cordero que tenía todas las marcas de haber sido sacrificado, pero ahora estaba vivo, ¿verdad? Y representando ahí lo que Jesucristo hizo por nosotros. La semana pasada estábamos viendo esta imagen paradójica, donde Jesucristo se representa tanto como un cordero como un león, ¿verdad? O sea, el cordero y el león, el Cordero de Dios y el león de Judá. Y hoy vamos a estar continuando con esta serie en el libro de Apocalipsis, pero hoy vamos a estar mirando el pasaje que está en Apocalipsis 14. Si tú tienes tu Biblia, lo puedes buscar. Si lo tienes en algún teléfono, en algún lugar, también puedes buscar allí, porque vamos a estar refiriéndonos principalmente al pasaje que está en Apocalipsis 14, los versículos del 1 al 5. Ahora mismo en particular vamos a estar leyendo este pasaje, los versículos del 1 al 5. Yo voy a estar leyendo ahí, tú puedes o seguir con la vista acá o en tu Biblia. Dice el pasaje: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. ¿Qué fue lo que Juan vio aquí? Él empieza en este capítulo otra vez diciendo que miró y vio allí ¿a quién? Al Cordero de Dios, a Jesucristo. Lo vio con esta imagen del Cordero, ¿verdad? Allí en pie en aquel lugar. Pero entonces habla de un grupo de gente que estaban allí, que eran 144,000 personas. Un grupo, como dice él en el pasaje, de los redimidos, o sea, de los rescatados por la sangre del Cordero. ¿Será que estas personas son del pueblo de Israel, redimidos por Jesucristo, pero del pueblo de Israel? ¿Será que son de las naciones? Aquí ahora eso no es importante. Por tanto, ahora no nos vamos a meter en ese asunto, porque eso no es lo que nos interesa ahora. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Quiénes son estas personas en el sentido de qué pasó con ellos y qué estaban haciendo ahí, qué estaba pasando con ellos? Dice el pasaje que allí en aquel lugar, delante del Cordero, están cantando, ¿verdad? Están dando alabanzas al Cordero que los redimió, que los rescató. Y entre las cosas que dicen acerca de ellos, de la experiencia de estas personas, hay algo bien importante, que es lo que donde nos queremos fijar hoy. Dice en particular: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hay algo aparentemente raro en esta frase. Normalmente los corderos y las ovejas siguen a los pastores, ¿cierto?
Pero aquí está hablando al revés. Aquí está hablando de un grupo de personas que siguen detrás de un cordero. Claro, nosotros sabemos que aquí el cordero, otra vez, es una imagen metafórica para hablar de Cristo, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador, que al mismo tiempo que se le representa, otra vez recordamos, como el Cordero de Dios, también se le representa en el mismo libro como el León de Judá, el Rey de Reyes, el vencedor, como estábamos hablando la semana pasada. Él es el Cordero de Dios que vino para ser sacrificado por nosotros y así rescatarnos de la condenación eterna. Pero al mismo tiempo, como Él dijo, Él es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor que hace su vida da por las ovejas. Y eso fue lo que Él estuvo haciendo allí, precisamente como pastor por nosotros. Él es el sacrificio. Pero también como Él vive ahora, porque resucitó vencedor, Él ahora mismo es el modelo para nuestra vida. Él es el guía mientras nosotros vamos caminando por este mundo oscuro, complicado y revuelto. Por tanto, nosotros sí queremos tomar la idea, ¿verdad?, de la frase que dice ahí en Apocalipsis 14 acerca de este grupo que está allí de pie en el monte de Sión delante del Cordero, y como dice de ellos, queremos que sea de nosotros también. Ese es el título de nuestra meditación en el día de hoy. Seguimos al Cordero, seguimos al Cordero. Y la idea principal del día de hoy, quiero que lo leas conmigo para que se nos quede ahí bien en la mente, aunque se nos olvide lo demás, es esta: los redimidos seguimos al Cordero por donde quiera que va. Oramos. Señor, ahora rogamos que tú nos bendigas con tu presencia, que tú nos bendigas, Señor, con el obrar de tu Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, hablándonos, enseñándonos, guiándonos. Ayúdanos a echar fuera de la mente y el corazón todo lo que pueda estorbar. Ayúdanos incluso a ponernos a un lado nuestro propio yo, nuestros conceptos, nuestros gustos, nuestros prejuicios. Y ayúdanos a recibir el mensaje vivo y eficaz de tu palabra. Toma cada vida, cada corazón, Señor, y háblanos, enséñanos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Los redimidos seguimos al Cordero por donde quiera que va. De ese grupo se dice eso. Yo lo que quiero que tú pienses desde ahora hasta el final, y cuando te vayas para tu casa sigas pensando, ¿se puede decir eso de ti también? Que tú eres parte de este grupo de redimidos que sigue al Cordero por donde quiera que va. ¿Realmente eso está pasando con tu vida? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedes tú saber si realmente estás siguiendo al Cordero por donde quiera que va? En la práctica, ¿qué quiere decir seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va? Vamos a estar viendo hoy aquí, compartiendo rápidamente algunas implicaciones que tiene esto de seguir al Cordero por donde quiera que va. Aquí está la primera. Si decimos que nosotros seguimos al Cordero de Dios, estamos diciendo que nos rendimos. Repite la palabra rendimos. Nos rendimos al Cordero. Porque a pesar de que se usa esta imagen del Cordero de Dios, no te olvides que Él es el Señor, Él es el Maestro, Él es el guiador. Y nosotros empezamos por rendirnos a Él. Por rendirnos a Él. No hay una persona que pueda decir que de verdad es cristiano, que realmente es cristiano, que no haya empezado por rendir su vida a Jesucristo. Porque si tú nunca llegaste a romper tu orgullo, ¿verdad?, y tu idea de autosuficiencia, para entender que por ti mismo no podías salvarte, por ti mismo estabas condenado eternamente, pero que necesitabas del perdón y de la redención en Jesucristo, y entonces te rendiste a Él para que te salvara. Si no empezaste por ahí, estás perdido o perdida. No importa cuántos años llevas en una iglesia, no importa cuánto leas la Biblia, cuánto hables de Dios en la internet, como veíamos al principio. Empezamos por rendirnos a Cristo. ¿Y qué cosa es rendirnos? Se trata de rendir nuestra voluntad, nuestros planes, nuestras metas,
Lamentablemente muchísimos cristianos hacemos al revés. Hacemos nuestros planes, nos ponemos nuestras metas y después entonces oramos: Señor, bendice mi plan, ayúdame a alcanzar mi meta. No, no es así. En los que siguen a Jesucristo, los que siguen al Cordero de Dios, borran sus planes, borran sus metas y le dicen: Señor, ahora dame tus planes para mi vida, para que sean los míos. Dame tus metas para mi vida, para que sean las mías. Dice la palabra ahí en Romanos 6, capítulo 13, escribe el apóstol Pablo: no dejen que ninguna parte de su cuerpo, se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ni tus manos, ni tus ojos, ni tu lengua, ni tus pies, nada. En cambio, entréguense, repita la palabra entréguense. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Como un instrumento, todo esto, un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Cuando dice allí la palabra entréguense, es una palabra en el idioma griego que se puede traducir como entregarse, presentarse, ¿verdad? Ofrecerse, ponerse al servicio, ponerse a la disposición, someterse. Es como que, la idea es como que escuchas el llamado del Señor y vienes y te paras ahí delante del Señor, a su lado, y le dices: Señor, aquí estoy. Como cantábamos hace un momento. No era una canción solamente, ¿verdad? Supuestamente eso debe salir del corazón. Señor, aquí estoy. Mi vida entrego a ti. Todas esas cosas bonitas cantábamos, pero las estábamos pensando de verdad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí: entréguense completamente. En otras palabras, ríndanse. Este es uno de los pasos más difíciles para el cristiano. Pero eso es lo que es la adoración. La adoración no es solamente música o cantar alabanzas. La adoración es rendición, es entrega. La adoración es rendición. La palabra rendición no es una palabra popular. Rendirse. Es más, generalmente se usa en un sentido negativo. Si vemos la palabra rendirse por ahí, por algún lugar, generalmente es en unos cartelitos que dice: nunca te rindas. ¿Lo has visto? En cuadros en la pared, en cartelitos en la internet: nunca te rindas. Porque generalmente pensamos en rendirnos como algo malo. Pero en este caso, el Señor está esperando que nosotros nos rindamos a Él. Nos rindamos a Él. Quiero compartir contigo esta porción escrita por Rick Warren. Creo que es del libro Una vida con propósito. No anoté ahí de dónde lo saqué, pero lo quiero compartir contigo. Yo te lo voy a leer. Yo sé que a la distancia es un poco difícil de leerlo, pero yo te lo voy a leer y después en la internet, cuando editemos el video, lo vamos a poner de cerca para que lo puedan mirar. Dice: el corazón de la adoración es rendirse. Rendirse no es una palabra muy popular. Es tan rechazada como la palabra sumisión. Implica perder, y nadie quiere ser un perdedor. Rendirse trae a la mente imágenes amargas de admitir la derrota en la batalla, de perder en un juego o de darse por vencido a un oponente más fuerte. La palabra casi siempre es usada en un contexto negativo. Los criminales capturados se rinden a las autoridades. En una cultura tan competitiva como la nuestra, se nos enseña que nunca nos demos por vencidos y que nunca cedamos a nada. Y por lo tanto, no oímos mucho acerca de rendirse. Si ganar es todo, entonces rendirse es inconcebible. Preferimos hablar de ganar, de tener éxito, de vencer y de conquistar, antes que de ceder, de sumisión, de obedecer y de rendirse. Pero rendirse a Dios es el corazón de la adoración. Es la respuesta natural al maravilloso amor
y a la maravillosa misericordia de Dios. Porque, hago un paréntesis, a veces nos rebelamos contra la idea de rendirnos, porque pensamos entonces que es algo que nos impone una persona con crueldad, ¿verdad? Con orgullo, con todo este sentir. Pero no es el caso. Porque en este caso rendirnos al Señor no es porque el Señor con crueldad, con orgullo, con despotismo nos impone esto. Él nos invita. Y es como una respuesta, como dice ahí, a su maravilloso amor y su gran misericordia que Él ha tenido por nosotros. Continuamos allí, dice, nos rendimos a Él, no por temor o por obligación, sino por amor, porque como dice Juan, Él nos amó primero. Él nos amó primero. El apóstol Pablo lo resume en un versículo muy conocido ahí en Romanos 12:1, cuando dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen, repite, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Repite la frase, sacrificio vivo y santo. Sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Por tanto, mis hermanos, como decíamos al principio, los redimidos por el Cordero nos rendimos al Cordero. Por eso dice que los redimidos por el Cordero siguen al Cordero por donde quiera que va. Y eso de seguirlo empieza ¿por dónde? Por rendirse a Él. En segundo lugar, esto de seguir al Cordero implica también que miramos, repite, miramos al Cordero. ¿Qué quiere decir que miramos a Él? Quiere decir que Él es nuestro modelo, que Él es nuestra meta. Por eso lo miramos a Él. No tenemos que mirar a nadie más, porque nadie en este mundo merece ser nuestro modelo. Nadie merece convertirse en la meta de lo que nosotros queremos ser, excepto Jesucristo. Mira, ni un artista, ni un deportista famoso, ninguna celebridad de este mundo, ni un activista político, ni un empresario de éxito, ni un orador motivacional, como les llaman ahora, ninguna de esa gente puede ser nuestros modelos. ¿Por qué, pastor? En primer lugar, porque ninguno de ellos son perfectos. Que tal vez presenten su mejor rostro, su mejor fachada, y tú te impresiones, pero la vida real es otra. Entonces no merecen ser nuestros modelos. Esos son los modelos del mundo, pero no son los nuestros. Tú no tienes que preocuparte porque el mundo se vaya detrás de esta celebridad o esta otra, porque esos no son nuestros modelos. Nuestro modelo, nuestra meta es Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio, mira a qué dice, a ser como ¿quién? Como su hijo. Ese fue el destino que Dios trazó para tu vida y para la mía desde el principio, desde antes que naciéramos. Que tú y yo llegáramos a ser como Cristo. Eso no es un capricho de los pastores. Ese es el destino que Dios trazó para tu vida antes de que nacieras. Que tú llegaras a ser como Cristo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Amén. Dice a la carta a los Efesios, este proceso continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida ¿de quién? De Cristo. No dice la medida del apóstol Pablo, no dice a la medida del apóstol Pedro, no dice a la medida de Billy Graham, no dice a la medida de Agustín de Hipona, el que fuera. Dice a la medida de Cristo. Porque ese es nuestro modelo. Ni siquiera los grandes hombres y mujeres de Dios son nuestros modelos. Cristo es nuestro modelo. Y en la carta a los Filipenses dice Pablo, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor,
Por amor de Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Amén. Identificarme con Cristo en todo. Sí, los redimidos por el Cordero miramos al Cordero, a nadie más. Que va a haber distracciones que nos quieren quitar la vista de Jesucristo. Sí. Ayer mi esposa y yo, para refrescar, estábamos viendo una película infantil de dibujo animado y todo eso, pero a veces uno para refrescar. Y como película de este tipo, pues entonces había uno de los personajes que estaba intentando unas cosas como de magia, así, con una vara y qué sé yo. Y entonces el hermano que le estaba dando instrucciones le decía, pero tienes que enfocarte en lo que tú quieres ahí. Si estás mirando, por ejemplo, este objeto y estás dirigiendo tus palabras mágicas hacia el objeto, no puedes enfocarte en nada más, solamente en el objeto. Lo gracioso del caso es que cuando el muchachito está tratando de hacerlo, el hermano, tratando de ayudarlo, no se callaba la boca. Y era todo el tiempo, pero mira, pero no sé. Y el hermano le decía, aquí estoy tratando de enfocarme. Pero la verdad que no había quien pudiera enfocarse así con una persona detrás de ti todo el tiempo hablándote, haz, quita, pon, dale, mira. Hay distracciones, pero nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en Jesucristo. Todo sería mucho más fácil si hiciéramos eso. La tercera implicación de esto de seguir al Cordero, y esta vez la más obvia, seguir al Cordero implica andar tras el Cordero. Esto de que seguimos al Cordero significa que andamos, repita, andamos tras el Cordero, tras Jesucristo. Podemos decir que andamos tras sus pisadas o en sus pisadas. Otras veces yo he contado que una vez hace muchos años, en un campamento cristiano en Cuba, estábamos haciendo una excursión ahí en la parte alta de una loma allí desde donde se podía ver el valle, etcétera, etcétera. Y a la hora de bajar, como había llovido, la bajada es más peligrosa que la subida, porque bajando uno tiende a resbalar y entonces en un momentico llega abajo, rodando ahí. Y entonces había que ir buscando lugares, el camino que estuvieran más seguros, como unas piedras fuertes o cosas así. Entonces detrás de mí venía un muchacho y me decía, mira a ver dónde tú pones los pies, porque yo voy guiándome por ti. O sea, si él me veía que yo ponía el pie ahí, detrás venía él y ponía el pie ahí mismo. Y aquello me hizo pensar, por primera vez en la vida yo entendí lo que significa seguir las pisadas de alguien. Tú no tienes ni que preocuparte mucho por dónde vas a poner el pie, solamente dónde puso el pie el que te está guiando, lo puso ahí, pon el pie. ¿Ya? Es así la cosa. Andar tras las pisadas de Cristo es pensar dónde Cristo puso sus pies, qué hizo, qué dijo, a dónde fue, cómo se condujo. Eso mismo hago yo. Listo. El apóstol Pedro lo dice de esta forma: Cristo es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Cristo es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Mi hermano, Cristo es tu ejemplo y debe seguir sus pasos. Mi hermana, Cristo es tu ejemplo y debe seguir sus pasos. Cristo es mi ejemplo y yo debo seguir sus pasos. Eso es lo que significa andar tras el Cordero. Esa es la idea primaria que está en esa frase de seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica andar en sus pisadas, hacer lo que Él hace, buscar lo que Él busca, preocuparse por lo que a Él le preocupa, hablar lo que Él habla, sentir como Él, tratar a otros como Él y rechazar lo que Él rechaza. En estos días he escuchado una canción cristiana por la radio que repite varias veces en un estribillo. ¿Qué es lo que haría Jesús? Jesús amaría en primer lugar. Jesús amaría en primer lugar. Yo considero que el que hizo la canción se tiró por el camino más fácil, porque no es solamente que Jesús lo único que haría sería amar. Jesús haría también muchas otras cosas. ¿Ves? Es muy simplista decir, Jesús lo que hace es amar. Y ya, y nada más.
No, Él hizo otras cosas también. Y nosotros tenemos que ¿sabes qué? ¿Cómo podemos seguir tras las pisadas de Cristo si no conocemos a Cristo? ¿Cómo podemos ser como Cristo y hacer lo que Él hacía si no lo sabemos primero? Pero nosotros necesitamos conocer a Cristo. No hay otra posibilidad para nosotros poder andar tras las pisadas de Cristo que nosotros conocer. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, ¿qué hacía? ¿A dónde iba? ¿Qué hablaba? ¿Cómo contestaba? ¿Cómo reaccionaba? Para nosotros poder hacer lo mismo. Yo te invito a que tú busques ahí en tu Biblia siempre, en los evangelios, ahí están las palabras, los hechos de Cristo. Eso es algo que necesitamos refrescar constantemente, no porque lo leíste una vez hace 20 años ya. Necesitamos refrescarlo, tenerlo ahí fresco diariamente. Cómo Cristo hablaba, cómo Cristo actuaba, cómo Él respondía, cómo Él reaccionaba. ¿Estás dispuesto tú a hacerlo? Ten en cuenta que seguir a Cristo significa también sufrir como Cristo. Estar dispuesto a renunciar a nosotros mismos como Él lo hizo. Estar dispuesto a dejarlo todo por obedecer la misión del Padre como Él lo hizo. ¿Cómo vamos a pensar que somos seguidores de Cristo y no vamos a estar dispuestos a renunciar como lo hizo Él, a sufrir como lo hizo Él, a ser rechazados como lo fue? Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? El mismo Jesucristo dijo allí unas palabras tremendas, Mateo 16, 24, nosotros las conocemos. Dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. En otras palabras, esto es lo que estoy haciendo yo. ¿Quieres seguirme? Haz lo mismo, vamos, te invito. Esto es lo que estaba haciendo Jesús. Esto. Si seguimos a Cristo, eso es lo que tenemos que hacer. El camino de Jesús para nada fue un camino en un lecho de rosas y de luces de colores. No, ese no fue. El Cristo que está aquí en la Biblia, ese no fue su camino. No solo fue difícil, sino que llevó a dónde, eventualmente, a la cruz. ¿Estamos dispuestos de verdad a seguir a Cristo? Dice en Lucas 14, 27, Jesús dijo: y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Wow. Una vez un hombre vino y muy fácilmente le dijo a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿A dónde se pensaba él que Jesús iba? Que él le dijo así: a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús nos muestra que Jesús se dio cuenta que el hombre no estaba muy consciente de a dónde era que había que ir. Le dijo a Jesús: fíjate, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo no te puedo decir que me sigas ni siquiera a una casa, porque yo no tengo ni casa. A donde quiera que vayas. ¿Y a dónde tú crees que vamos? ¿A una casa cómoda ahí donde hay un lugar para ti? No. Yo no tengo ni casa. La Biblia dice que los redimidos andamos tras el Cordero por donde quiera que Él va. La palabra que hay que tener más en cuenta en toda esa frase es la palabra donde quiera. No es a donde tú quieras, es a donde quiera que Él va. Eso es seguir a Cristo. Y finalmente, esto es que seguimos al Cordero implica que nos dirigimos ¿a dónde? A donde Él va. Nos dirigimos a donde. Si seguimos a Cristo, al final vamos a llegar ¿a dónde? A donde Él va. ¿Cuál es la meta ahí al final? Llegar a la casa del Padre. El propio Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Voy allá
a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Él vino a este mundo para poder pagar allí en un sacrificio por nosotros, para llevarnos junto a Él a la casa del Padre. Aquí en este mundo, que es donde estamos, no somos otra cosa sino extranjeros. Quiere decir que no pertenecemos aquí. Dice la Biblia también que somos peregrinos. Quiere decir que estamos aquí de paso a otro lugar. Dice el apóstol Pedro, hablando de esto: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, así describe él, Pedro, nuestra condición en este mundo: extranjeros y residentes temporales, no permanentes. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Quiere decir, los deseos de las cosas de este mundo, que al final son pasajeras y las vamos a dejar todas aquí, porque aquí estamos de paso, somos peregrinos. Así lo comprendieron incluso los grandes héroes de la fe que vivieron antes de Cristo. Nada más tienes que buscar allí el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde se habla de todos esos grandes héroes de la fe y heroínas también, que vivieron antes de Jesucristo. Y te vas a dar cuenta que ellos entendieron muy bien que en este mundo no eran sino extranjeros y peregrinos. Dice el pasaje en Hebreos 11: estos hombres de fe que hemos mencionado, tú sabes que ahí se menciona a Moisés, a Noé, a Abraham, a Sara, etcétera, etcétera. Estos hombres de fe que hemos mencionado murieron sin haber recibido todo lo prometido, pero con los ojos de la fe veían que allá a lo lejos los esperaba el pleno cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En el capítulo se está destacando que Noé, Abraham, Sara, Josué, toda esa gente tuvieron mucha fe en el Señor. Pero eso no quiere decir que en este mundo recibieron todo lo que ellos querían. Lo que dice es que por su fe ellos podían ver que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba ¿dónde? Más allá. Más allá. Esto los hacía felices, dice, pues reconocían que este mundo no era el de ellos y que en él no eran más que simples, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos. Sigue diciendo: es obvio que si hablaban así era porque tenían los ojos fijos en su verdadera patria, el cielo. Si no, fácil les habría sido entregarse de nuevo al disfrute de los deleites de este mundo. Decir, bueno, ok, no me interesa nada más, ya que aquí Dios no me da nada, pues vamos a comer y beber. Pero no lo deseaban. Para ellos el anhelo mayor era llegar a la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les tiene preparada una ciudad celestial. Lamentablemente hay tantos predicadores famosos, no solamente en grandes iglesias, sino a través de la internet, la televisión y de todo, y tú los ves y están ahí en YouTube y están en todos los sitios, que predican otra cosa, ¿verdad? Que los cristianos debemos buscar aquí prosperar y ser grandes y tener riquezas y tener... Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que al final aquí nosotros somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso, estamos dirigiéndonos a donde va el Cordero, a la patria celestial, a la casa del Padre, ¿verdad? Allí es a donde vamos. Otras veces hemos hablado de este libro, el libro más famoso entre los cristianos después de la Biblia, El progreso del peregrino, de John Bunyan. Rápidamente, porque otras veces hemos hablado de él y porque tal vez tú conoces, en este libro se presenta de una manera figurada, alegórica, el viaje de un hombre, ¿verdad? Desde que siente la necesidad de salvar su alma, de salvarse de la condenación eterna, y cómo encuentra la salvación en Jesucristo y cómo continúa el viaje hacia la ciudad celestial. A veces con algún compañero, a veces ese compañero lo pierde en el camino porque tiene que sufrir persecuciones y hasta muerte, pero él sigue, y todos los embates del camino
hacia la ciudad celestial. Pero lo interesante en todo el libro es que el peregrino todo el tiempo iba pensando y mirando, ¿qué cosa? Allá a lo lejos, ¿qué cosa? La ciudad celestial a donde él iba. Y hasta en el valle difícil, en las montañas peligrosas, de vez en cuando hacía así, miraba allá a lo lejos la luz que brillaba de la ciudad celestial a donde él iba. Gran error cuando a veces perdía de vista a dónde se estaban caminando. Porque allá él miraba todo el tiempo. Así que mi hermano, no te encariñes demasiado con el transporte que estás andando ahora, con tu asiento en el bus o en el avión, porque al final eso es temporal. Estamos yendo a donde va nuestro guía, que es el Cordero de Dios, y es rumbo a casa. Allá es donde pertenecemos, aquí no pertenecemos. Nada de lo que nos ofrezca este mundo o nos puede ofrecer es permanente ni completamente satisfactorio. El vivir en relativa prosperidad, comodidad, y abundancia no es que sea malo, pero hay un peligro que nos haga olvidar a dónde vamos. Nos haga sentirnos tan cómodos aquí que nos olvidemos de a dónde vamos. En estos días hemos recordado el libro de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Saben que últimamente han hecho una serie de películas. Bueno, se quedó en las 3 primeras partes nada más, pero en la tercera parte de esta serie de las Crónicas de Narnia, que se llama en español algo así como La Travesía del Viajero del Alba, ellos están emprendiendo un viaje en un barco que se llama así, el Viajero del Alba, The Dawn Trader o algo así. Trader. Ok. Están emprendiendo este viaje siempre hacia el oriente. El viaje tiene 2 propósitos: encontrar o rescatar a 7 hombres ahí del reino que se habían desaparecido, etcétera, etcétera. Pero también el viaje era con el propósito de llegar hasta el reino, o por lo menos a la entrada del reino de Aslan. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de este Aslan, que era el león representando a Jesucristo. Y entonces por lo menos uno del grupo, que era el ratoncito este que hablaba y peleaba mucho, quería llegar allá al reino de Aslan y entrar al reino de Aslan. El viaje era difícil, complicado, pero era para llegar allá. ¿Qué pasó? Por el camino llegaron a muchos lugares con muchas aventuras y muchas cosas. Pero uno de los lugares, una isla aparentemente desierta donde llegaron, encontraron ahí un estanque en la isla. Dentro del estanque, tal vez tú no lo puedas ver bien ahí, pero había debajo del agua, podían ver como si fuera una estatua de oro. Y cuando estos muchachos, Edmund y el príncipe Caspian, estaban allí, se dan cuenta que al mojar en el agua del estanque algo, una vara, en la película usan como una concha de un caracol, nada más que de mojarlo un poquito en el agua se convertía en oro. Y se dan cuenta entonces que el agua esta, todo lo que tocara, se convertía en oro. Y se dan cuenta que esa estatua que estaba ahí no era una estatua. Era un hombre, posiblemente uno de los que ellos estaban buscando, estos 7 caballeros que estaban desaparecidos, que tal vez quiso allí de alguna manera ver el agua, probar allí su encantamiento o lo que fuera, y el agua lo convirtió totalmente en oro, y por el peso del oro se fue abajo y ahí se quedó. Pero lo interesante es esto: cuando ellos se dieron cuenta de todo eso, de pronto se les olvidó, se les borró cuál era el propósito del viaje de ellos. Ahora de pronto ellos no podían pensar en otra cosa que esa agüita especial. Y uno de ellos le dijo al otro: oye, el que sea dueño de esta agua aquí se va a convertir en la persona más poderosa del mundo. Yo creo que ya ahora yo voy a ser el dueño. El otro le dijo: ¿y quién te dijo que tú puedes ser el dueño si aquí el príncipe soy yo? Y ahí empezaron ellos a discutir. Y de pronto ya ellos no se acordaban de nada más. De pronto ya ellos lo único que les interesaba era aquella agüita especial que todo lo convertía en oro. Bueno, yo no voy a seguirte contando la obra, pero eventualmente sí salieron de allí. Pero el punto es
que por poco se quedan ahí. Y el viaje se hubiera ahí ponchado. Eso nos ilustra cuántas veces nosotros, atraídos por la prosperidad, la comodidad, las cosas de esta vida, de este mundo, nos vamos enredando ahí, que llega el momento que se nos olvida que este mundo no es nuestro hogar, que aquí estamos de paso, que aquí somos extranjeros y peregrinos, residentes temporales, y que vamos rumbo a la patria celestial. Había un himno muy antiguo que decía, tan antiguo que yo, cuando yo me lo aprendí de niño, ya estaba casi olvidado. Pero tal vez los más viejos lo recuerden, que decía: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Nosotros necesitamos recordar eso de vez en cuando. No perdamos nunca de vista que solo hallaremos completa y permanente satisfacción y gozo, ¿dónde? Como vimos al principio, en la casa del Padre. Nunca perdamos eso de vista. Los redimidos nos dirigimos ¿a dónde? A donde el Cordero va. Terminando y concluyendo, mis queridos hermanos y amigos, el Cordero que fue inmolado, como estamos repitiendo este mes, es digno, porque Él fue inmolado, fue sacrificado para salvarnos. Él nos redimió con su sangre, y ahora entonces nosotros seguimos al Cordero, como dice el pasaje de Apocalipsis 14, por donde quiera que Él va. ¿Y eso qué significa? Las 4 cosas que vimos hoy. Número 1, los redimidos por el Cordero nos rendimos al Cordero. Los redimidos por el Cordero miramos al Cordero, ¿verdad? Como nuestra meta, como nuestro modelo. Los redimidos andamos tras el Cordero por donde quiera que Él va, siguiendo sus pisadas, haciendo lo que Él hace, buscando lo que Él busca. Y significa que los redimidos nos dirigimos a donde el Cordero va, ahí a la patria celestial. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Se puede decir de ti también? Este redimido por el Cordero sigue al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Se puede decir eso? O sea, Dios lo diría de ti. No yo, a lo mejor, que no conozco los detalles de tu vida. Dios diría eso de ti. Este o esta está siguiendo al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Estarás tú en ese grupo de los que dice el Señor, estos siguen al Cordero por donde quiera que Él va? Yo quiero estar incluido en ese grupo, pero no basta con quererlo, ¿verdad que no? No basta con quererlo. Tenemos que, como vivimos hoy, tenemos que rendirnos al Cordero, rendirnos. Y ya esa parte, para empezar, no nos gusta, pero hay que empezar por ahí. Tenemos que estar mirando todo el tiempo al Cordero. Tenemos que ir andando detrás de sus pisadas. Y tenemos que estar conscientes que nos dirigimos a donde Él va. Que el Señor nos bendiga. Y que nosotros podamos vivir así, de esa manera, y seguir así a Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén.